Bien, tenemos que fijarnos que estamos hablando de un estado estacionario. Es decir, ya revisamos que un balance de masa puede llevarse a cabo en estado estacionario o en estado no estacionario transitorio. Un estado estacionario es aquel donde las variables del proceso no cambian con respecto del tiempo. Y así vamos a analizar estos ejemplos de evaporación. Bien, entonces, ya que nos fijamos en cómo traducimos el ejercicio en un diagrama, vamos a establecer ahora las ecuaciones de balance. Entonces, el estado estacionario, recordemos que nos habla de que todas las entradas van a ser igual a las salidas. Es decir, los flujos de entrada van a ser igual a lo que sumemos a las salidas. Pero también podemos establecer ecuaciones por componente. Todo lo que entre como flujo de sólidos va a ser igual a lo que salga en flujo de sólidos. Y esto va a ser de la siguiente forma. Establecemos un balance general, esto es considerando únicamente flujos másicos, y tenemos que la entrada F1 va a ser igual a F2 más F3. Como tenemos datos, bueno, pues simple y sencillamente sustituimos 1000 kilogramos por hora va a ser igual a F2 más F3. Para fines prácticos no voy a poner aquí unidades, sin embargo, no debemos olvidar el manejo de unidades, jóvenes. Al final todos nuestros resultados deben tener unidades constantes y congruentes. Bien, y entonces establecemos el balance general como nuestra ecuación número 1. 1000 es igual a F2 más F3. Posteriormente vamos a establecer los balances por componente, iniciando con los sólidos. Para establecer los balances por componente me baso finalmente en el general, que es F1 más F2 más F3. Sin embargo, ahora voy a agregar las fracciones másicas por componente. Es decir, en la entrada para los sólidos voy a calcular el flujo de sólidos como el flujo total en 1 por la fracción másica en la corriente 1 para sólidos. Es decir, tendré que multiplicar los 1000 kilogramos por hora por su fracción másica por 0.0708. Y esto va a ser igual a lo que salga en flujo de sólidos. Es decir, para F2 tengo el flujo 2 por su fracción másica en la corriente 2 de sólidos. Todo esto me está dando únicamente flujo de sólidos en la corriente 2. Y le sumo lo que tenga en sólidos en la corriente número 3. Es decir, el flujo 3 por la fracción másica en 3 de sólidos. Finalmente yo sé que en F2 pues no tenemos sólidos porque solo hay agua y se elimina mi término F2 por 0, pues me da 0, ¿verdad? Esto se elimina. Más lo que tengo en F3. F3 lo voy a multiplicar por 0.58, que es lo que tiene de composición en sólidos en esa corriente. F3 no lo conozco, entonces lo dejo establecido como una ecuación más. Aquí a este balance de sólidos le estoy nombrando la ecuación número 2. Luego establezco los balances para el agua y de la misma manera el flujo de agua será igual a F1 por la fracción en 1 que tengo de agua. Perdón, aquí me equivoqué, lo voy a cambiar de agua. Va a ser igual a lo que tenga en flujo 2 por la fracción en 2 que tengo agua.
más lo que tenga en el flujo 3 por la fracción 3 del componente agua. Y esto me va a dar la ecuación número 3. Es decir, si yo multiplico 1000 por 0.9292, me va a dar el flujo que tengo de agua en la corriente 1. Y esto va a ser igual al flujo 2 por la fracción másica de agua, que es 1, más 0.42 por F3, que es lo que tengo en la corriente 3. Y ya de esta manera tengo 3 ecuaciones o 3 sistemas de ecuaciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en un balance de masa. Llegar a ecuaciones, a un sistema de ecuaciones donde finalmente se resuelve ese sistema y se calculan los flujos que nos hacen falta de entrada y de salida y asimismo de composiciones. Entonces, de la ecuación 2 calculamos F3. 1000 por 0.0708, que fue el balance de sólidos, va a ser igual a 0.58 por F3. De aquí fácilmente tenemos en esta ecuación que podemos calcular F3. Por lo tanto, 70.8 es igual a 0.58 por F3. Despejamos F3 y no es más que dividir 70.8 entre 0.58 y nos da un flujo total de F3 de 122.069 kilogramos por hora. Posteriormente, de la ecuación 1 calculamos F2. Recordemos que la ecuación 1 es el balance general, donde teníamos que los 1000 kilogramos por hora que entraban iban a ser igual a F2 más F3. Ya que conocemos F1 y F3, podemos despejar F2. F2 entonces será el resultado de la resta de 1000 menos 122.069. Por lo tanto, F2 será igual a 877.931 kilogramos por hora. Con las ecuaciones entonces de balance que se establecieron, yo ya pude calcular F2 y F3. Ahora bien, lo que necesito finalmente para terminar sería en resumen o resumir toda esta información en una tabla de balance. Después del diagrama de flujo de proceso, recuerden que viene la tabla de balance donde podemos observar cuánto entra y cuánto sale por cada componente. Entonces, nombramos nuestra tabla de balance, en este caso es balance de masa para concentrado de jugo de naranja, y entre paréntesis le ponemos las unidades que estamos trabajando en todo nuestro cuadro. En este caso será flujos másicos como kilogramos por hora. La primera columna contiene todos los componentes que aparecen en el proceso y los totales. Luego siguen las columnas de las corrientes, en este caso tenemos la de entrada, F1, la corriente 2 y la corriente 3, estas dos como salidas. Bien, entonces, para los sólidos, para el componente de sólidos. Si yo multiplico, bueno, lo que quiero reflejar aquí es el flujo de sólidos en F1. Y esto sale de multiplicar 1000 por 0.0708 y entonces tengo el flujo de sólidos como 70.8 en F1 de agua que tengo en F1. Bueno, pues sale de multiplicar 1000 por 0.9292 y obtengo 929.2 kilogramos por hora de agua. Si yo sumo ambos, entonces voy a obtener 1000 kilogramos por hora, que son
lo que entra en F1. Luego, para el agua pues obviamente no están entrando sólidos y cancelo esta fila. Para el agua yo calculé como flujo másico 877.93, lo cual también será el total. Entonces estamos reflejando lo que sale en F2. Y finalmente la columna para el flujo 3, pues tenemos que para sólidos o los sólidos salen de multiplicar los 122.069 kilogramos por hora calculados por 0.58 y me dan 70.8 kilogramos por hora de sólidos. Para el agua entonces multiplico 122.069 por 0.42 y me da 51.269. Finalmente, sumando estos dos valores, me da el resultado en F3, 122.069. Y de esa manera yo resumo la información del proceso. Lo que entra es igual a lo que sale.